Hagamos un recorrido por las principales noticias del acontecer legislativo. Asamblea Legislativa Noticias, porque hay cosas buenas que decir. Bienvenidos a Asamblea Legislativa Noticias. Muchísimas gracias por su compañía. Vamos de inmediato a nuestros titulares. Avanza trámite de proyecto de jornadas excepcionales. Diputados insisten a ministro de Hacienda el pago de la deuda con la Caja. Buscan regular uso de inteligencia artificial y contradicciones y acusaciones de engaño rodean construcción de hospital en Cartago. Vamos al detalle de las informaciones. El proyecto de jornadas excepcionales continúa el avance del trámite de las mociones en el plenario legislativo. El plenario legislativo avanza con el trámite de las 855 mociones presentadas al expediente 21.182, ley para modificar varios artículos del Código de Trabajo y actualizar las jornadas excepcionales. Se encuentran en la etapa de discusión y todas las enmiendas que modifican el fondo del proyecto de ley han sido rechazadas, excepto una de orden para consultar el texto al Foro de Mujeres, al Instituto Nacional de las Mujeres, al Instituto de Estudios de la Mujer y Mujeres por Costa Rica. La jefa de fracción del Frente Amplio, Sofía Guillén, aseguró que la consulta no atrasa el trámite. Esta moción no atrasa el avance del trámite abreviado ni un solo minuto. Es decir, si enviamos esa consulta, eso es un oficio que se envía y un oficio que se responde. Pero en lo que eso se responde, no se detiene el trámite, no obstruye para nada el procedimiento. Es simplemente enviar a consultar de manera oficial a los colectivos de mujeres, como escucharon, pero también a organismos como el CIEM de la Universidad de Costa Rica o el Instituto de la Mujer de la Universidad Nacional, su criterio con perspectiva de género sobre este proyecto. Porque eso es fundamental. Bueno, compañeros y compañeras, porque como ustedes ya sabrán, durante muchísimos siglos las mujeres hemos estado en relativa desventaja frente a los hombres en este sistema de producción. La propuesta conocida como 4-3 establece jornadas de trabajo de 12 horas por 4 días y 3 días libres por semana en la jornada diurna y en la jornada nocturna de hasta 12 horas con un máximo de 3 días consecutivos y 4 días completos y consecutivos libres a la semana laboral. Dentro de las 855 enmiendas se encuentran varios textos sustitutivos, 8 del Frente Amplio, 1 de Liberación Nacional y 1 que cuenta con el respaldo de la fracción del gobierno, el PUS, Nueva República y el Liberal Progresista. El 6 de junio se vence el plazo de las 14 sesiones y las mociones de fondo presentadas se votarían sin discusión. Proyecto busca prevenir y atender los trastornos de la conducta alimentaria. Lograr prevenir y atender de manera oportuna los trastornos de conducta alimentaria es el principal objetivo del expediente 23.718. La legisladora de Liberación Nacional, Andrea Álvarez, quien presentó la propuesta de ley, explicó que más personas mueren por estos trastornos que por depresión. Estos son los que tienen mayor mortalidad de todas las enfermedades mentales. Hay 3 veces mayor posibilidad de morir por un trastorno de la conducta alimentaria que por depresión y 12 veces más posibilidades de morir por un trastorno de la conducta alimentaria que la mortalidad en la población en general. Y hay un gran desconocimiento. De hecho, en Costa Rica nunca se habla de estos temas y el problema es que el desconocimiento y el estigma a través de la minimización lo que está haciendo es que las personas las diagnostiquen mucho más tarde. Y cuando a alguien lo diagnostican más tarde, el problema es que ya el problema llega pues mucho más avanzado y en muchos casos requiere hospitalización y pues atención mucho más intensiva. La iniciativa busca facilitar un marco jurídico que permita desarrollar los mecanismos y las herramientas necesarias para prevenir, reducir factores de riesgo y atender integralmente los trastornos de la conducta alimentaria, así como para promover en sus habitantes la adopción de hábitos de alimentación y nutricionales correctos. Se espera que esta propuesta de ley sea conocida en la Comisión de Asuntos Sociales. Contradicciones y acusaciones de engaño rodean la construcción del Hospital de Cartago. En torno a la construcción del nuevo hospital en Cartago, se han generado contradicciones entre el presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, y los diputados representantes de la provincia.
Mientras el mandatario ha denunciado supuestas irregularidades en el terreno adquirido para la edificación, la Gerencia de Infraestructura de la Caja Costarricense del Seguro Social ha asegurado que el terreno cumple con los requisitos necesarios. Ante estas discrepancias, la diputada Paulina Ramírez del Partido Liberación Nacional ha acusado al presidente de haber sido engañado, ya que ella misma ha recibido información que respalda la idoneidad del terreno. Bueno, lamentablemente el Hospital de Cartago está siendo retrasado por argumentos que no son reales. En este caso, el señor presidente en una conferencia de prensa utilizó un documento de un lote que se pretendió donar en el año 2008, que era del Ministerio de Justicia, pero quedaba frente a Recope en un área industrial tipo 3, que son una industria altamente peligrosa como es Recope, y también estaba la industria de Cativo. Por lo tanto, se rechazó la donación de ese terreno y ellos quieren ahora justificar que era que estaban comparando porque tiene las mismas condiciones, lo cual no es real, porque el lote que actualmente está comprado tiene estudios de amenazas sísmicas, estudios geotécnicos, geológicos, hidráulicos, de todos los estudios necesarios para definir que el terreno es apto. Incluso se hizo estudio de suelos. Y por otro lado tiene todos los permisos y el trámite de contratación que corresponde, de contratación administrativa, avalado incluso por la Contraloría. La diputada cartaginesa Joana Obando de la fracción liberal progresista anunció que presentará una moción para que rindan cuentas tanto la expresidenta ejecutiva de la institución, Ileana Balmaceda, como la presidenta del UNBU y la actual jerarca de la Caja. Ya presentamos la moción en donde se llama no solamente a los jerarcas actuales, es decir, a la presidenta de la Caja, al Ministerio de Salud y aquí muy importante al de Infraestructura de la Caja, sino también a los anteriores jerarcas, es decir, estamos hablando del periodo 2011, cuando estaba doña Ileana Balmaceda como presidenta ejecutiva de la Caja y que fue en el periodo de ella en donde se otorgó la viabilidad de este terreno. Recordemos que hay criterios encontrados. Por una parte tenemos actualmente Infraestructura de la Caja que dice todo está bien con ese terreno, puede ejecutarse la obra, pero por otra parte tenemos a la Asociación Pro Hospital de Cartago en donde tiene tomos de información, que yo también los tengo en mis manos, en donde han señalado muchísimas ocasiones, desde el 2011 vienen señalando eso, que ese terreno fue adquirido con anomalías severas. ¿Cuáles anomalías severas? Los diputados de las fracciones de oposición en representación de la provincia de Cartago se suman a la petición de que los jerarcas rindan cuentas a los cartagineses. Asimismo, han expresado su preocupación al respecto, asegurando que el presidente tiene en su poder información incorrecta. Que tenemos que presionar y tenemos que traerlos nuevamente a los mismos jerarcas que estuvieron aquí presentes en la comisión diciendo que todo estaba bien para que nos expliquen qué es lo que está pasando y si están bajo fe de juramento y mintieron, procesarlos y pasarlos al Poder Judicial. La posición es que el gobierno tiene que tener seriedad. Si el gobierno va a presentar denuncias de corrupción o denuncias de anomalías, tiene que hacerlas de la manera correcta y no hablando de otro terreno, de otras denuncias y de otros tiempos. Eso no solo le resta credibilidad al control político y a las denuncias de corrupción, que por lo menos mi partido históricamente siempre las ha hecho de manera muy seria, sino que también denota el poco interés que le tiene este gobierno, no solo a la seguridad social, sino a la provincia de Cartago. Ante esta situación, la diputada Paola Nájera, del partido oficialista, indicó que apoyará la posición del Ejecutivo. Además señaló que las contradicciones se vienen presentando desde hace 2 gobiernos anteriores y enfatizó que los cartagineses contarán con su hospital. Hay dudas razonables, han pasado 3 gobiernos y todos han tenido las mismas dudas, por alguna razón importante será, ¿verdad? Entonces creo que ahora lo prudente es esperar que pase la investigación. Esto es un tema que ya está en la Fiscalía y que la Caja realice la auditoría y de nuevo, si ha habido dudas razonables, no ha sido solo de este gobierno, sino de los anteriores y por alguna muy buena razón, ¿verdad? No procedió ninguno de los gobiernos anteriores a la construcción. Los diputados de la provincia coincidieron en la necesidad de la construcción del hospital ante el deterioro que sufren las actuales instalaciones. Diputados insisten a ministro de Hacienda el pago de la deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social.
Los legisladores de la Comisión de Asuntos Hacendarios insistieron al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, en la necesidad de pagarle a la Caja la deuda que tiene el gobierno. Esto bajo la discusión del primer presupuesto extraordinario de este año, presentado por el Poder Ejecutivo bajo el expediente 23.705. El jerarca de la Hacienda Pública dijo que no tienen comprobación de cuánto es el monto y por eso no han podido llegar a un acuerdo. Yo creo que aquí hay una diferencia entre lo que puede pagar el Ministerio de Hacienda y lo que alguien puede decir que debemos. Desde el punto de vista práctico, nosotros solamente podemos pagar lo que tenga un respaldo. Y mientras no tengamos un respaldo o una claridad en relación con lo que es lo que le cobran al Estado, no se puede presupuestar. Y ahí yo creo que es la razón por la cual no se integran recursos que hoy por hoy están y efectivamente el Ministerio de Hacienda los tiene listos para desembolsarlos en el momento en el cual estén los convenios listos. Incluso le voy a decir, en el año anterior se tenían 31.000 millones de colones y se le ejecutaron a la Caja 17.000 millones. El restante no se pudo ejecutar porque no habían convenios. Yo estoy oyendo esta historia desde el 2014 y me imagino que desde antes es lo mismo, de que no existe un convenio, que no se han puesto de acuerdo. Sé que en la anterior administración también y ahora, bueno, y usted lo confirma y usted ha sido ministro en la anterior administración. ¿Cómo no se ha hecho nada? ¿Cuál es la justificación para no tener un convenio? Y teniendo, según la Caja, los datos que reflejan cuánto es la deuda. Ni siquiera la Caja tiene certeza de sus estados financieros. Aquí que yo no puedo tomar una decisión por ellos. Desde el punto de vista práctico, al Estado no le pueden mandar una factura en un papelito que dice le debo tanto. Necesita tener todo especificado para poder asignarlo, no solamente porque le corresponde asignarlo a cada uno de los ministerios que compete, sino también porque tiene que tener la certeza para poder hacer el pago, porque si no me podrían decir que yo estoy pagando recursos que no tienen sustento. El diputado Jonathan Acuña del Frente Amplio dijo que los recursos están para pagar a la Caja, pero están engavetados. La Contraloría nos señaló que para el 2023, con el presupuesto que ustedes hicieron, hay potencialmente un faltante de 200.000 millones de colones de lo que tiene que pagar el Estado por cuotas al IBM, y que solo en el año 2022 le quedaron debiendo 103.000 millones de colones a la Caja. Ven que es un comportamiento sistemático entre los recortes que aplican, entre el incumplimiento del pago debido de recursos que le corresponde al Estado pagarle a la Caja, y sumen a eso ahora que aunque tienen recursos disponibles, producto de empréstitos sobre los que el país está pagando intereses, los engavetan. Evidentemente, lo que ocurre aquí es que la Caja no está quebrada, que la quieren quebrar y que hay una contradicción muy profunda en un gobierno que pasa diciendo que la Caja está quebrada y tiene disponibles 27 millones de dólares para pasarle a esa institución y no se los pasan. El presupuesto extraordinario incorpora ingresos corrientes por más de 2.771 millones de colones para la amortización de la deuda pública e interna, así como la transferencia del Patronato Nacional de Rehabilitación al Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad. También incluye un remanente destinado a financiar gastos del SINAC y rebaja ingresos extraordinarios por unos 445.000 millones. El ministro de Hacienda pidió a los diputados eliminar la norma presupuestaria que restringe el uso de plazas, porque dijo afectan las acciones del gobierno central. La presidenta de la comisión, Paulina Ramírez, aclaró que la norma exceptúa a los cuerpos policiales y de educación. El grupo legislativo acordó sesionar de forma extraordinaria el próximo lunes 5 de junio de 9 de la mañana, el 6 y 7 hasta el mediodía y las sesiones ordinarias que iniciarán a partir de la 1:15. Comisión divide criterio del proceso para ratificar a Jorge Guardia en el Banco Central. Los diputados de la Comisión de Nombramientos dividieron su criterio para recomendar o no al plenario legislativo la ratificación de Jorge Guardia Quirós como miembro de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica.
Al quedar empatada la votación, los legisladores presentarán 2 informes, uno de minoría negativo y otro afirmativo. Los legisladores Pilar Cisneros, Eli Fensay y Carlos Andrés Robles votaron afirmativamente, mientras que los legisladores Jonathan Acuña, Alejandra Larios y Luis Fernando Mendoza no recomiendan la ratificación de Guardia Quirós. Así lo acordaron luego de que Guardia compareciera en el seno de la comisión para explicar sus aspiraciones de ocupar este puesto, ya que según dijo le interesa la estabilidad de la moneda, disminuir la pobreza y controlar la inflación. Tengo tiempo para dedicarle al banco, tiempo para estudiar y analizar los temas que ahí se presentan. Otra razón importante es que el fuero legal de los directores recientemente, en los últimos años, ha sido modificado y le da una protección legal a los directores y que garantiza su independencia. Y a mí me parece que eso es muy valioso. Y la otra razón es que el Banco Central es un ente público muy modelo, ¿verdad? Tiene digamos, una planilla de funcionarios, de economistas y otros profesionales que son bastante buenos. El diputado Jonathan Acuña del Frente Amplio consultó sobre la teoría monetaria, específicamente sobre el tipo de cambio. Hay una diferencia grande con esa frase, pero quisiera que usted pueda explicarla con más detalle, porque es que más allá de la discusión, que ahí creo que tenemos una diferencia sobre los objetivos principales y subsidiarios que establece el artículo 2 de la Ley Orgánica del Banco Central, yo sí creo que esos subsidiarios los deja no como subsidiarios, nada más no los atiende el Banco Central. En el primer párrafo de ese artículo dice que el banco tiene como principales objetivos, aquí estoy en el primer párrafo nada más, no en los subsidiarios, mantener la estabilidad interna y externa de la moneda nacional. No es que sea enteramente ajeno a la estabilidad, sino que se mueve por variables muy distintas. Y le voy a mencionar que estatutariamente esa norma data de cuando se redactó originalmente el Banco Central, ¿verdad? Pero posteriormente a eso se establecieron reformas en la Ley Orgánica del Banco Central, en concreto todas las que están más adelante y tienen que ver con el régimen cambiario, y entonces se le dio la potestad al Banco Central de determinar con una mayoría calificada de 5 miembros de su junta directiva el régimen cambiario que puede establecer. Por su parte, el diputado Eli Fensay, del Liberal Progresista, consultó si el tipo de cambio se ha mantenido por debajo de los 550 colones, se da por condiciones de mercado o por políticas monetarias. Que si usted cree que el tipo de cambio actual o como ha estado en los últimos meses por debajo de 550 refleja condiciones de mercado o es producto de la política monetaria, de la tasa de interés que establece el Banco Central. He leído lo que dicen mucha gente, los exportadores, la Cámara de Industrias, los asesores de banqueros y también he leído lo que ha producido el Banco Central. Y la tesis del Banco Central me parece a mí que tiene un buen fundamento. ¿Qué ha pasado con el mercado de divisas? Que es el mercado privado de divisas, ¿verdad? Que bueno, ya concluyó la temporada alta de turismo y claro, la oferta de dólares está empezando ya a mermar. Ya en los últimos días el tipo de cambio está dando una pequeña pulsadita hacia arriba, ¿verdad? Jorge Guardia fue propuesto por el Poder Ejecutivo y deberá ser ratificado o no por el plenario legislativo. Buscan regular el uso de la inteligencia artificial en nuestro país por medio de un proyecto de ley. Ante un mundo cada vez más globalizado y ante los cambios tecnológicos, un grupo de legisladores busca garantizar que Costa Rica cuente con una legislación clara para regular el desarrollo, implementación y uso de la inteligencia artificial en Costa Rica. La propuesta establece la creación de la Autoridad Reguladora de Inteligencia Artificial como entidad encargada de supervisar la ley y establecer las directrices técnicas y éticas en el desarrollo y uso de esta modalidad.
El diputado liberacionista y proponente de la iniciativa, Joaquín Hernández Rojas, resaltó la necesidad de poner estos temas en discusión y generar la legislación de avanzada para el país. La inteligencia artificial hace de que ya las máquinas piensen como las personas y actúen como las personas. Entonces, en ese sentido, tenemos que entender de que como tiene ventajas, también tiene riesgos. Y cuando hay riesgos, lo importante es que hayan límites. Por eso el proyecto de ley lo que busca es que en el concepto de la utilización de inteligencia artificial pueda existir una garantía de que no viole derechos de las personas, derechos de empresas, derechos de intimidad, los datos personales se utilicen bien, porque el que utilice inteligencia artificial para estafas, para cosas malas, debe tener una sanción. Por su parte, la subjefa del Partido Liberal Progresista, Johanna Obando, cuestionó la propuesta y señaló una serie de errores. Son tantas las incongruencias, las inexactitudes, la falta de criterio técnico que hay en este proyecto que de verdad me parece lastimoso. Inteligencia artificial es un tema de alta relevancia a nivel mundial, de alta relevancia para el desarrollo de las tecnologías disruptivas, que me parece que no se hayan tomado la molestia de leer el proyecto, ni siquiera, y lo peor, de no haber pedido criterio y ojo experto, cuando en Costa Rica hay especialistas en el tema, por lo menos para pasarle el proyecto. Eso no tiene razón de ser. No tiene razón de ser, por más disruptivo que sea. Y yo, que soy una persona que apoyo la tecnología 100%. Esta legislación establece las siguientes disposiciones para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos. Se prohíbe el uso de la inteligencia artificial para tomar decisiones discriminatorias basadas en raza, género, orientación sexual, religión, discapacidad u otra característica protegida por la legislación vigente. Los sistemas de inteligencia artificial deberán ser diseñados y utilizados de manera imparcial y equitativa. Sobre la privacidad y la protección de los datos, se establecen mecanismos para garantizar la protección de la privacidad de los datos personales de los individuos y se requerirá el consentimiento informado y explícito para la recolección, almacenamiento y uso de los datos personales por parte de los sistemas de inteligencia artificial. Con relación a la transparencia y explicabilidad, se promoverá la transparencia en el funcionamiento de los sistemas de inteligencia artificial. Los desarrolladores y usuarios estarán obligados a proporcionar información clara y comprensible sobre cómo funcionan los algoritmos y cómo se toman las decisiones. Los ciudadanos tendrán derecho a solicitar explicaciones sobre las decisiones tomadas por los sistemas de inteligencia artificial que les afecten. Con respecto al acceso a la justicia, se garantizará el acceso a mecanismos efectivos de reclamación y reparación en caso de daños o perjuicios causados por el mal funcionamiento o el uso indebido de la inteligencia artificial. Los ciudadanos tendrán derecho a impugnar las decisiones tomadas por dichos sistemas y a recibir una revisión y respuesta adecuada. Con el derecho al trabajo se promoverá el respeto a los derechos laborales en el contexto de la inteligencia artificial. Se prohibirá la discriminación y se garantizará la protección de los derechos de los trabajadores frente a la automatización impulsada por la inteligencia artificial, incluyendo la reubicación, la formación y la compensación justa. Y con respecto a la supervisión y a la auditoría independiente, se fomentará la creación de entidades independientes encargadas de supervisar y auditar el cumplimiento de las normas de protección de los derechos humanos en el desarrollo y uso de la inteligencia artificial. Estas entidades tendrán la facultad de investigar las denuncias y aplicar las sanciones en caso de violaciones. Ahora, esta iniciativa, presentada bajo el expediente 23.771, deberá ser enviada a una comisión para iniciar su trámite parlamentario. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Este fue el resumen de lo acontecido en el primer poder de la República. Nos vemos la próxima semana.
Este ha sido un resumen de lo más importante del primer poder de la República. Asamblea Legislativa Noticias, porque hay cosas buenas que decir.